El artículo que voy a presentar se titula Optimización de parámetros para recuperación de información web usando un algoritmo evolutivo. ¿Qué es recuperación de información? Tenemos tres definiciones. La primera dice, es la ciencia de la búsqueda de información en documentos electrónicos y cualquier tipo de colección documental digital. La segunda definición dice, la recuperación de información trata con la representación, el almacenamiento y la organización y el acceso a ítems de información. Y la última definición dice que es un campo relacionado con la estructura, análisis, organización, almacenamiento, búsqueda y recuperación de información. En recuperación de información es necesario hacer tres consideraciones. La primera es cómo se va a representar la información que será almacenada en la base de datos del sistema y que estará disponible para realizar consultas sobre ella. La segunda consideración es cómo se van a representar las consultas del usuario en las que el mismo usuario define la información que requiere del sistema. Y la tercera es cómo el sistema va a entregar información que mejor aproxima la consulta del usuario. Es decir, qué información el sistema considera que es relevante con respecto a la consulta del usuario. El contexto para esta presentación lo provee el modelo clásico de recuperación de información llamado modelo vectorial. Este modelo vectorial nos provee un esquema de indexación de información, un esquema de indexación de consultas y un esquema de ranking de resultados. Este último nos provee una forma para poder retornar la información relevante dada una consulta de usuario. El esquema de indexación de información nos permite representar de una forma abstracta a todos los documentos que van a ser almacenados en el sistema. Esta representación abstracta es un vector de n dimensiones donde cada uno de sus componentes representa un término al interior del documento. El esquema de ranking de resultados nos permite generar un ordenamiento de los resultados entregados por el sistema, con base en la representación vectorial tanto para la consulta del usuario como para los documentos almacenados en el sistema. El cálculo de la expresión del coseno del ángulo es la misma que se usa en el álgebra vectorial. De esta manera, yo puedo generar un ranking de resultados en función del ángulo que se calcula entre el vector que representa la consulta y el vector que representa el documento. De manera que hacia el inicio del ranking se van a ubicar los documentos que mejor aproximan la consulta y hacia el final de ese ranking entonces van a encontrarse los documentos que no aproximan o que no son tan cercanos a esa consulta de usuario, siendo entonces los primeros n documentos los más relevantes. El artículo propone calcular el contexto de la consulta del usuario y el contexto de cada uno de los términos de la consulta del usuario, pero esta vez al interior del documento. Entonces, se procede a tomar los contextos de los términos en el documento y el contexto de la consulta y se procede a medir qué tan cercanos son esos contextos para finalmente decir si el documento aproxima la consulta del usuario dados estos contextos. En más detalle, un contexto es un conjunto de términos. En el caso del contexto de una consulta, este contexto se compone de dos conjuntos de términos. El primer conjunto de términos es el conjunto de términos original de la consulta, es decir, esos términos que digitó el usuario. Y el otro conjunto de términos es un conjunto de términos relacionados calculados para la consulta de usuario. Uno de los problemas que se identificó en esta propuesta es que estos términos relacionados se consideran tan relevantes como los términos originales de la consulta y además a todos los términos relacionados se les asigna el mismo valor de relevancia, es decir, que los términos que se adicionan a la consulta son igual de relevantes que los términos originales de la consulta y que además todos los términos nuevos, digamos la unión de esos dos conjuntos, tienen el mismo grado de relevancia. Más adelante se va a explicar en más detalle por qué es esto una mala idea. Aquí se presenta un esquema de extensión de consultas de usuario que tiene en cuenta el grado de relevancia de los términos. Entonces, si en una consulta yo tengo este término con este grado de relevancia, puedo inferir este nuevo término con este grado de relevancia. Entonces, lo que yo logro con esto es que los nuevos términos adicionados a la consulta no sean igual de relevantes que los términos originales de la consulta y que además yo pueda especificar un grado de relevancia para los nuevos términos adicionados, de manera tal que los nuevos términos pueden tener diferentes grados de relevancia y que además no van a ser igual de relevantes que los términos originales de la consulta. Esto, digamos que blinda el sistema de recuperación de información para casos como el que si yo agrego nuevos términos
y son considerados igual de relevantes que los términos originales, podría entonces yo llegar a modificar la consulta de tal manera que el usuario ingresa una consulta, el sistema extiende esa consulta y el motor de recuperación de información termina generando un ranking de documentos para una consulta totalmente diferente a la original. La propuesta introduce el concepto de matching para hablar del cálculo de la relevancia de documentos con respecto a una consulta de usuario dada. Entonces, se calcula el contexto de cada uno de los términos de la consulta en el interior del documento, y si los contextos de estos términos son cercanos al contexto de la consulta, entonces se procede a concluir que ese término en el documento es importante y se le da un grado de confianza alto para concluir que ese documento con esos términos de consulta es muy relevante para ser recuperado y entregado al usuario. La propuesta define un conjunto de expresiones para calcular el matching entre términos de la consulta del usuario y los documentos de la colección. Entonces, la propuesta define esta expresión para calcular la importancia contextual de los términos de la consulta al interior del documento. De manera que yo procedo a calcular la distancia que hay entre los contextos de cada uno de esos términos de consulta, pero en el interior del documento. De manera tal que si los términos de la consulta están muy dispersos dentro del documento, entonces sus contextos van a retornar un valor de importancia contextual bajo, mientras que si los términos de la consulta están muy cerca en el interior del documento, entonces sus contextos van a estar muy cercanos y por ende la importancia contextual va a aumentar. ¿Y cómo se define esta distancia entre contextos? Se define como la cantidad de términos que separan a estos términos de la consulta. Ahora, como mi consulta fue extendida, entonces yo le agregué nuevos términos a la consulta inicial, de manera tal que esta importancia contextual yo la debo calcular tanto para los términos originales de la consulta como para los términos adicionados en el proceso de extensión de consulta. En el proceso de recuperación de información es necesario clasificar los términos de consulta en función de una relevancia inherente que ellos tienen al interior de la colección de documentos. Esto hace referencia a que términos de consulta que aparezcan con frecuencia en todos los documentos de mi colección no me van a servir para poder segmentarla, pero aquellos términos que aparecen con poca frecuencia al interior de la colección me sirven para segmentar los documentos y por ende puedo recuperar documentos más relevantes con estos términos. La propuesta sugiere utilizar la expresión de frecuencia de términos originada en los modelos clásicos de recuperación de información e integrarlo con el Context Matching Confidence, que se calcula como la sumatoria de las importancias contextuales de los términos de consulta al interior de los términos del documento o de los documentos de la colección. Otro hecho que me pareció un poco desfavorable es el uso de este valor W2, que la literatura lo define como 0.5. Ese valor constante realmente no aporta significativamente al proceso de recuperación de información y en mi proyecto de pregrado yo lo suprimí, propuse una modificación a estas expresiones de recuperación de información y obtuve unos resultados muy favorables, de manera que ellos simplemente lo usan pero no proponen algo más al respecto. La propuesta sugiere encontrar 4 valores para 4 parámetros que me dirigen todo el proceso de recuperación de información. Estos son el parámetro que me indica la distancia entre cada uno de los términos de la consulta y los términos del contexto en el documento. Es decir, que este término de consulta al interior del documento me va a definir un contexto y entre mayor sea el valor de D, más términos se van a incluir al contexto. Entre menor sea el valor de D, menos términos se incluyen en el contexto del término. El valor M es el número máximo de palabras que serán relevantes para el proceso de extensión de consultas del usuario. Es decir, que entre mayor sea M, más términos se adicionan a la consulta original y entre menor sea M, pues menos términos se van a terminar adicionando en el proceso de extensión. El valor de N me define el número de documentos considerados relevantes para seleccionar el grupo de términos que yo voy a adicionar a la consulta extendida.
Entonces, para yo poder determinar qué documentos son relevantes, puedo usar un algoritmo de clustering y este N lo que me sugiere es cuántos documentos al interior de la colección voy a seleccionar para obtener mis términos relacionados. Y la distancia CD es un parámetro cuyos valores están en el intervalo 0 o 2 de enteros y me sugieren la clase de función que yo voy a usar para medir la distancia entre los contextos de los términos de consulta. Como se observa en la figura, entre más términos contenga el contexto de un término de consulta, su relevancia va a tender a ser cero. Estos cuatro parámetros me definen los cuatro genes que van a constituir los cromosomas de los individuos que van a participar en el proceso evolutivo. Como función de aptitud se va a hacer uso de la función de precisión promedio de la recuperación de información. Esta función me describe qué tan preciso es mi sistema en función de los documentos recuperados en el ranking con base en las consultas de usuario. Como método de selección se va a usar el de ruleta. Como operadores de reproducción se va a usar cruce y mutación. Cruce de un punto y se va a tomar el 90% de los genes del cromosoma de cada uno de los cromosomas. Para el operador de mutación entonces se va a generar una mutación del 2% para cada uno de los genes. Y como criterio de parada se va a medir qué tan pequeña es la variación de la función precisión promedio, es decir, que cuando yo ya empiece a ver que los cambios de la función de precisión promedio son muy pequeños, entonces puedo determinar si detener el algoritmo. El algoritmo evolutivo corrió por un total de 73 generaciones, donde cada población se mantuvo en 2.190 individuos. Con base en una colección de documentos previamente organizada, se calculó una precisión promedio de 0.29 y en la tabla inferior observamos el resultado de la ejecución del algoritmo para determinados valores de los parámetros que se mencionaron inicialmente. Entonces, el mejor resultado se obtuvo para un número M de 7 términos para una distancia de 255 términos dentro del contexto de los términos de consulta. Se usó entonces la función lineal que se presentó anteriormente y el número de documentos fue de 20 para generar entonces este número M7 de términos relacionados. Con estos parámetros se obtuvo una precisión promedio de 0,41 que me sugiere a mí un incremento de la precisión del 40%. Esta precisión aquí se calcula con base en estos parámetros y la precisión que se usó como línea base se calculó con unos parámetros o se generó con unos parámetros calculados manualmente. Entonces, se fueron seleccionando documentos y consultas que fueran relevantes para las cuales ellos pudieran conocer de antemano cuál iba a ser el resultado de esa precisión promedio. Entonces, con esto mostramos y además concluyen los autores que el algoritmo evolutivo les ayudó para encontrar los parámetros óptimos para este problema en particular y que además les evitó el esfuerzo de calcular a través de ensayo y error cuáles eran los mejores parámetros. De nuevo, esta línea base se calculó sobre una colección de documentos previamente organizada y un conjunto de consultas previamente seleccionadas y que obedece al estudio de expertos en el tema y tardó muchos meses en ser generado. Entonces, definitivamente lo que se muestra aquí y lo que concluyen los usuarios es que el algoritmo evolutivo les ayudó para acelerar ese proceso enormemente y que además lograron llegar a los valores óptimos que en este contexto, digamos el contexto es esta colección de documentos, se obtienen entonces los mejores resultados. Se concluye entonces que gracias al algoritmo evolutivo se puede encontrar un conjunto de parámetros que me optimizan los indicadores del sistema. A pesar de las estrategias que se usaron en la propuesta, el algoritmo evolutivo resolvió el problema y mostró evidentemente que se puede ahorrar mucho tiempo, pero considero que se pudieron obtener mejores resultados si otros de los problemas ya inherentes al proceso de recuperación de información hubieran sido modelados de una forma diferente. Gracias.